Muy buenos días, amigos de Caminemos Juntos. Tenemos el gusto de recibirlos aquí en Radio Flash, en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y vamos a hablar de muchos temas de la vida espiritual y queremos compartir con ustedes y, por supuesto, como siempre, recibimos la retroalimentación que nos hacen llegar. En la mesa de trabajo, de debate, estamos Manuel, Félix, quien les habla José, y nos ayuda en los controles, como siempre, Roberto Molina. Ya hicimos la presentación. Ahora va el tema que vamos a desarrollar hoy. Nosotros estamos hablando del curso El Sacrificio y de los 15 misterios que este sacrificio implica. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama las limitaciones físicas. Creo que es el 11º misterio del sacrificio, las limitaciones físicas. Como todos padecemos alguna limitación, alguna imperfección, alguna cosa que no está perfecto en nuestro organismo, tenemos que afrontar este sacrificio con sabiduría y con, digamos, con espíritu de participación o de desenvolvimiento. Ese es el objetivo de nuestra vida espiritual. Aquí va, las limitaciones físicas. Bueno, yo quiero mencionar a alguien muy conocido, seguramente por todos o por la mayoría. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Este es un extraordinario científico que sufrió porque ya ha fallecido, de arteriosclerosis lateral amiotrófica. En una oportunidad en que a él le hacen un reportaje, él dijo: en realidad yo con mis falencias fui un gran afortunado, porque elegí trabajar sobre la física teórica, porque todo su campo, el campo de la física teórica, está en la mente. De ese modo, mi incapacidad no ha sido nunca una desventaja. Fíjense con qué nivel y con qué altura un hombre con ese nivel, es decir, asume realmente una situación física que lo llevó a la muerte. Pero sin embargo, él hasta último momento, en las condiciones en que vivía, en que solo podía mover un dedo para que el sintetizador o la computadora pudiera hacer el resto por él, las palabras escritas letra por letra, etcétera, 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 él seguía desarrollando y trabajando en todo lo que a él era su vida. Era su vida. Entonces, algunos de los misterios del sacrificio, tales como la compasión, que ya hemos visto, la sabiduría, parecen abrirnos las puertas a la comprensión del sufrimiento que pueden producir las limitaciones físicas y que padecen muchas personas. Nosotros entrevistamos a alguien del cual ustedes ya habrán escuchado en la primera parte de este programa, ¿no es cierto?, que casi el 20% de la población tiene alguna deficiencia física o mental. Es decir, nosotros tenemos un mundo de posibilidades, cada uno, pero también tenemos nuestras limitaciones. A veces no las queremos aceptar o las rechazamos o nos sentimos agresivos o molestos por esto, hasta que comprendemos que eso es parte de la esencia de la vida y de la experiencia que tenemos que vivir. Sí, claro, así es. Me parece que acá en Argentina lo que nos va a decir en el reportaje, lo que nos comentó una psicóloga, es que hay un 12% de personas con discapacidad. Ahora, me parece que la parte de las limitaciones físicas va un poquito más allá y abarca el 100% de los seres humanos. No es discapacidad, sino que dentro de un rango
de un rango que tenemos todos los seres humanos, siempre hay alguna limitación, alguna dificultad, algo que no está bien, algo que a nosotros incluso no nos parece lindo en nuestro cuerpo, ya sea por la estética o por el funcionamiento de nuestro organismo. Esa limitación física, creo yo que la tenemos todos los seres humanos. Ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Y qué hacemos nosotros con las limitaciones de los demás? Es común a veces ver hasta en niños pequeños burlas porque la otra persona es un poco gordita, o porque es sorda, o porque tiene la nariz grande, o porque es chueco, o porque lo que sea. Entonces, hay algo que sucede que es como que se echa la culpa a alguien por ser como es, por tener las limitaciones que tiene, y que uno quizás no la eligió. Apareció así, tiene así, es así. Hay un trabajo grande para hacer, tanto con las limitaciones que uno tenga, cómo pueda superarlas, como con las limitaciones que tienen los demás. Cómo uno las acepta, cómo uno las incluye, cómo uno las comparte con los demás o ayuda a los demás y se ayuda a sí mismo también para crecer espiritualmente. Es un campo, me parece, muy, muy grande para seguir trabajando e investigando. Sí, recién se mencionó Stephen Hawking. Me trajo a la memoria una anécdota. Y es que un amigo de él, supongo que un colega, va a ver, están conversando con él, muy naturalmente. Y este colega, no recuerdo los detalles, pero le cuenta algo así como que estuvo haciendo deporte y que había hecho un mal movimiento y se había arruinado un tobillo y toda la historia. Y el otro le seguía la corriente y demás. Y más, se preocupó por el bienestar del amigo. En un momento determinado, este buen hombre, este amigo de Stephen Hawking, cae en la cuenta que está hablando con alguien que no le funciona el cuerpo, no un tobillo. Y había sido tan natural, tan espontáneo ese lazo amistoso, que él no se dio cuenta de ese detalle que era tan importante. Quiere decir, ¿a qué vamos con esto? Stephen Hawking no le hizo notar esto, de ninguna manera. Él ya tenía en ese momento asumido ya su situación, había asumido toda una vida, siguió trabajando para la humanidad en su investigación científica, siguió con sus teorías. ¿Qué quiere decir? Que todos, digamos, un verdadero ejemplo, porque todos pasamos por distintas etapas. Él pasó una etapa muy seria, muy brava, muy triste, muy dura, que creo que hasta pensó en el suicidio. Entonces, realmente es un sacrificio, aun cuando no sea tan notable, aunque no sea tan visto por los demás, que hace que la persona entre en una crisis. Y hace falta todo un trabajo interior de transformación para aprender a convivir, a sobrellevar eso que molesta tanto. A veces es una condición, la persona no lo puede cambiar, como bien se dijo recién, no lo eligió, vino así. Y lo que tiene que hacer es convivir con eso, trabajarlo, seguir adelante, hacer lo que quiere hacer en su vida a pesar o llevando a cuestas ese inconveniente, esa limitación. O la otra parte que uno puede elegir es la autocompasión, llorar sobre sí mismo y estar toda la vida usando esa limitación como una excusa para no hacer nada, para ser atendido, para lamentarse por sí mismo. Quiere decir que en todos los aspectos uno tiene para elegir y que no se puede hacer un corte definitivo, decir esta persona es así o asá. Es una etapa, es un momento, es un trabajo.
y es una evolución. Bien, es interesante un aspecto, voy a destacar algo que parece paradójico, porque nosotros consideramos las limitaciones como un sacrificio. Pero, ¿qué pasa cuando el alma acepta la limitación? Cuando la asume como tal, como Hawking. En ese caso, es decir, la limitación se transforma en una liberación, porque ayuda al ser o ayuda al alma a convivir con un aspecto de su naturaleza. Él puede pensar, por ejemplo, que esa es la naturaleza humana que a él le corresponde vivir y esa es la experiencia de vida que él tiene que llevar. La aceptación de una limitación predispone a poder transmutar el resentimiento que podríamos sentir por la limitación y esto de alguna manera significa una apertura a nuevas posibilidades. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Y a mí me consta, porque la naturaleza compensa. Por ejemplo, un ciego, es decir, de nacimiento, resulta que tiene una extraordinaria sensibilidad en los dedos. Puede percibir, es decir, con muchísima notoriedad, es decir, aspectos que de otra manera, para el que tiene la vista, pasan totalmente desapercibidos. Incluso llegan al extremo de poder distinguir los colores simplemente con el tacto. No se asombren, pero existen casos en donde ciegos pueden decir exactamente el color de una cosa simplemente tocándola. De esa manera la naturaleza siempre, siempre compensa. Yo diría que a Hawkins, es decir, le afecta a todo el cuerpo porque todo ese potencial lo concentra en su mente. Las limitaciones físicas entonces nos limitan hasta que comprendemos que dentro de un contexto mayor, el poder dejar de mirarme el ombligo, es decir, como se dice en criollo, que todos en realidad, aún el que tiene limitaciones, tiene infinitas posibilidades, pero también tiene la posibilidad de desarrollar facultades que son extraordinarias y que de otra manera, si no estuvieran en esas condiciones, no le hubiera sido posible hacer. A veces pasa también que no hace falta grandes seres o grandes dificultades, grandes limitaciones, ¿no? para hacer grandes esfuerzos. Yo me acuerdo de un caso que hace unos años, que yo hablaba con una persona y yo no sabía qué pasaba, pero veía algo raro en esa persona, no sé qué era. Y resulta que después, mire, yo no me di cuenta, después supe que era sorda y me estaba leyendo los labios cuando yo hablaba. Pero yo no me di cuenta en ese momento. Sabía que había algo extraño, pero una persona que tenía esa limitación, se ve que no escuchaba absolutamente nada o muy poquito, y entonces leía los labios de las personas. Como estábamos en una mesa con varias personas conversando, ahí quizás percibía algo como que ella tenía que estar mirando. Y una amiga de ella a veces le hablaba más claramente y haciendo gesticulación más pronunciada para que la otra se diera cuenta de lo que se estaba hablando. Bueno, ahí al final me di cuenta cómo era, no escuchaba. Pero eso quiere decir que esa limitación, esa chica la asumió, empezó a tener otras posibilidades, como el leer los labios, y puede incurrir en otras técnicas que dan, no sé, nuevas herramientas, nuevas posibilidades. No se queda en un solo sitio, en una sola condición. Es como que se supera. Hay un paso hacia adelante. Sí, realmente son cosas que nos tocan, de alguna manera nos tocan a todos, de una manera o de otra, y a algunas personas mucho más que a otras. En los casos que se citaron recién de personas ciegas o de personas sordas,
que, digamos, es bastante frecuente en nuestra sociedad al día de hoy. Y hay otras cosas también que hacen que la persona tenga que tener ciertos cuidados, tenga que darse cuenta de los códigos de la sociedad para funcionar en forma más o menos normal. Es decir, hay una cantidad de cosas que a uno se le escapan, no las conoce. Como muy bien se decía recién, a veces uno nota algo raro, pero no sabe qué es eso raro. Hasta que le dicen o se da cuenta. Es interesante porque la persona que conlleva eso está actuando de tal manera, con tal naturalidad y con una superación, que hace que la persona que no está en conocimiento de la situación no se da cuenta, no lo sabe. Muchas personas, no pocas, evitan precisamente dar a conocer su limitación, no por vergüenza ni por el qué dirán, sino porque no quieren lástima, no quieren que los demás sientan lástima por ellos. Ellos lo sienten como una ofensa. Yo soy un ser humano, tengo posibilidades igual que todos, tengo esta limitación, tengo este problema, pero yo no soy esta limitación ni este problema, soy un ser humano con infinitas posibilidades. Y es allí donde nos llega el mensaje de precisamente lo que se decía al inicio de todo esto, que es la vida espiritual. La vida espiritual es todo. No lo que me gusta o lo que me causa un éxtasis o lo que me llena de consuelo o de paz, que está bien, es lógico, pero también los otros aspectos que a veces nos hacen sufrir. A veces uno sufre incluso por otro, porque uno no está del todo en los zapatos del otro para darse cuenta exactamente lo que está viviendo, pero se da cuenta que está sufriendo. Se está sufriendo por la actitud de otra persona, por ignorancia de otros, no lo va a decir, porque justamente lo que no quiere es lástima, no quiere que le digan pobrecito. Hay muchas cosas. Y de todos aprendemos que hay una fortaleza en el ser humano que se despliega precisamente en los momentos en que son más difíciles, en los momentos en que estamos a oscuras. Y es allí donde probablemente ese gusanito, esa oruga, comienza a transformarse en mariposa. Y ese ser que aparentemente era mal visto por esto y por aquello, de pronto es la hermosa mariposa que todos admiran. Se transforma en un gran pintor que pinta solamente con un pie, se transforma en un gran cantor, en un instrumentista excelente, en un narrador de cuentos, en alguien que comprende a los demás y los guía por un camino especial. Muchas de esas personas surgieron por tener limitaciones. Respecto a lo que dice Félix, quería complementar con 3 ejemplos, de los cuales no voy a entrar en detalles, pero que todos lo van a notar como evidentes. Uno es de Helen Keller. Helen Keller era una niña ciega, sorda y muda, histérica, desde niña, insoportable para la familia, maleducada, pero hay que reconocerle, es decir, la capacidad que tenía intelectual, porque después lo que demuestra con su vida es extraordinaria, pero gracias a la labor de otro ser que era muy especial, que es Anne Sullivan, ¿no es cierto? El otro personaje que también quiero mencionar es el extraordinario Beethoven. ¿Quién no conoce las composiciones de Beethoven? Y Beethoven era sordo. O llegó a ser sordo a una edad donde todavía seguía componiendo, porque él la música la tenía en la cabeza, la vivía, y era sordo. Otro caso es el del presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt era paralítico, pero toda la energía que él no podía tener en su cuerpo, lo tenía en su mente.
y por eso llegó a ser un ser también excepcional en su labor. Y quiero comentar un último caso, que sí lo he visto hace muy recientemente en YouTube, donde una mujer, digamos de edad media, aparece en Talent, en el programa Talent, ¿no es cierto? Y no tiene brazos, absolutamente ningún brazo, ni siquiera un muñón. Y todo lo hace por los pies. Y lo que ella dice y recalca, es decir, la felicidad no está en tener todo lo que uno quiere tener o hacer todo lo que uno puede hacer, sino cómo uno entiende y comprende la vida. Entonces, con el pie, toma desde un estante bastante alto, por supuesto, tiene las uñas pintadas, tiene pulseras en la pierna, toma un libro, levanta como una bailarina el pie, toma un libro entre los dedos, ¿no es cierto?, desciende del escenario y le dice a uno de los integrantes del jurado, Dani, te voy a hacer este obsequio. Entonces abre el libro con el pie y firma y le hace una dedicatoria. Y después a otro de los jueces, que no me acuerdo cómo se llama ahora porque es el más seriote y más pesado de todo, le dice, a vos te quiero, fulano, te quiero invitar con un café. Entonces estaba en la mesa la tetera con el café, o la cafetera. Entonces ella toma la cafetera, le sirve el café, se sirve ella, lo sirve a él y le pasa la taza con el platito. Y le acerca la azucarera. Y ambos toman el café. Bueno, ver eso es ver cómo el alma o una persona o un ser en esas condiciones puede transformar algo que parece lamentable y doloroso en algo verdaderamente bello. Porque lo que usted ve es bello. Yo no lo puedo calificar de otra manera. Y eso me parece que es extraordinario. Ese es el potencial humano que tenemos todos. Así es. Yo estaba pensando también en dar una visión, un contraste de todo esto que hemos hablado, que también hace pensar mucho. Es una persona, esto sucedió hace años, quizás 20, 25 años en España, un marinero se tira por un acantilado para hacer un clavado en el mar y resulta que cae y se golpea la cabeza y queda paralítico 25 años. Él tenía 20, 22, 23 años, pero 25 años, ¿cómo se dice? Tetrapléjico. Cuadripléjico. Claro, completamente inmóvil. Solamente la cabeza podía pensar, escribió algunos poemas dictados y reflexionó muchas cosas. Al final, él ve como que es una carga para los demás, para los amigos, para las familias y todo, y decide pedir a sus amigos que le den cianuro. Y toma el cianuro, se hace filmar para decir que es él el que toma la decisión, no culpa a nadie, es él mismo, se hace filmar y él lo explica por qué y muere. Es otra enseñanza. Antes de hacer ese acto también había hecho acciones legales para poder quitarse la vida o que le quiten la vida, porque él creía que no debía ser una carga para los demás. Bueno, es un extremo que también nos hace pensar y reflexionar muchas cosas. La vida nos da toda una gama, un abanico de situaciones con las cuales podemos crecer. Esto es un contraste de lo que se decía antes, que también tenemos que pensar, elaborar, compartir con todos los seres humanos. Volvemos enseguida.
Concierto de Brandenburgo número 3, primer movimiento del compositor alemán barroco Johann Sebastian Bach. Estos conciertos de Brandenburgo son 6 conciertos, un grupo de 6 conciertos que Bach compuso hacia 1721 y que se los dedicó al marqués Christian Luis de Brandenburgo. Probablemente Bach compuso estos conciertos a lo largo de varios años, mientras ocupaba el puesto de maestro de capilla en Köthen. La versión escuchada es una adaptación de la música de Bach en un sintetizador electrónico. Algunos comentarios que hacen críticos acerca de las versiones electrónicas de la música de Bach es que, si bien es un poco fría y mecánica la ejecución, permite diferenciar con claridad las distintas voces en la composición y así apreciar mejor la grandeza de la polifonía de Johann Sebastian Bach. Concierto Brandenburgo número 3, primer movimiento del compositor alemán barroco Johann Sebastian Bach. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y hoy estamos con la entrevista en una institución acá en Santa Rosa de Calamuchita, que es un centro de día, voy a ver si lo digo bien, un centro de día, Estrellas Brillantes, que pertenece a una ONG que se llama CASE. Este centro de día se dedica a la atención de personas incapacitadas o discapacitadas. Personas adultas con discapacidad. Adultas con discapacidad. Después nos explica un poquito eso también. Bueno, buenos días. Nos ha atendido la señora directora Constanza Cuadrado. Es psicóloga, ya dije. Y bueno, buenos días, señora. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por visitarnos. Bienvenido. Gracias a usted. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser discapacitado y tener discapacidad? Mira, creo que te estás contestando al poner el verbo ser y tener, estás estableciendo la diferencia. Nosotros seguimos un modelo teórico dentro de lo que nos permite abordar la discapacidad, que habla de que las personas podemos tener condiciones que pueden modificarse con el tiempo, aun cuando a veces sean crónicas, no deja de ser algo que uno tiene, que no necesariamente es algo que uno es. Cuando nosotros decimos que una persona es discapacitada, de algún modo la petrificamos en esa condición. Y empezamos a pensar en esa persona como sin ninguna posibilidad de salir de ahí. Ajá. Inconscientemente también la discapacitamos para un montón de cosas pensando que no las va a poder realizar. Cuando hablamos de una persona con discapacidad, por un lado y primero que nada está la persona como ser humano, con sus derechos, con sus obligaciones, y por el otro lado la discapacidad que tiene como una característica más de esa persona sobre la cual nosotros obviamente que trabajamos, conociendo cuál es el tipo de discapacidad, la condición, ahí sí podemos ver cuántos apoyos necesita para poder realizar una actividad o no, pero no la pensamos como una persona discapacitada, claro, sino tiene esto y esto hace que funcione de una manera diferente, claro, quizás a la mayoría. Pero se puede trabajar para que eso se pueda superar. En algunos casos es una limitación, en otros casos es una forma distinta de funcionar. Vos sabés que una de las nuevas teorías de la discapacidad habla de funcionalidades diferentes, ¿no? Donde, yo hablo de una manera y una persona con discapacidad habla de otra. No quiere decir que yo puedo hablar y esa otra persona no. Claro. Y ahí es donde uno empieza a trabajar en comprender al otro tal como es y poder ayudarlo desde su funcionalidad y no desde la que uno tiene. Sí, ¿no? Hay una cosa notable con la diferencia que usted establece. Yo inmediatamente me hice la idea de que hay una persona
que tiene un problema, no que es un problema. Claro, así es. Es muy notable. Entonces, cuán importante es a veces la forma en que uno califica dificultades de la gente y no la asigna la característica como gente. Es ¿no? importantísimo eso. Inclusive le voy a dar una vuelta más a eso. A veces calificamos de problema a lo que tiene la persona cuando a veces el problema en realidad está en otro lado. Por ejemplo, si ustedes hoy por algún motivo, no sé, una dolencia en las rodillas, no pudieran caminar durante un tiempo. Entonces tienen que movilizarse en sillas de ruedas, por ejemplo, y alguien los tiene que llevar o ustedes solo con su silla de ruedas. Y se encuentran en una esquina donde no hay rampa. ¿El problema lo tienen ustedes o lo tiene la vereda? ¿El problema es que ustedes están en silla de ruedas o que la vereda no tiene rampa? Esto es el modelo que nosotros tomamos como la teoría que nos permite mirar la discapacidad, no solo como una condición o un problema de la persona. A veces el problema está afuera, en la sociedad. Claro. ¿No? Si todas las esquinas tuvieran correctamente sus rampas, una persona con silla de ruedas no tendría ningún problema. ¿No? O sea, no sería discapacitada, porque podría circular tranquilamente por todos lados. Falta ¿no? mucho para hacer en ese es ese el caso. cambio. Bueno, ese es el trabajo que esta ONG se propuso, ¿no? Lo que a nosotros más nos interesa, además de trabajar con cada una de las personas adultas que tienen discapacidad y que asisten a nuestra institución, trabajar con ellas en su independencia, en su autonomía, en que puedan desenvolverse en la vida solos, lo más libres posibles, de acuerdo también a sus intereses y a sus deseos. También tenemos que trabajar mucho con la comunidad, en ir cambiando algunas cosas que nos vuelvan una sociedad más inclusiva, donde todos tengamos un lugar. Mire, Constanza, se me vienen muchas preguntas de golpe, pero la primera sería, ¿cuántas personas están aquí en este instituto siendo atendidas? Aquí asisten, hoy por hoy entre los 2 turnos tenemos 33 personas. ¿Y profesores? Somos 16 profesionales a cargo. 2 16 tenemos puestos administrativos, digamos, y hay 14 profesionales a cargo. No es profesor. No somos profesores porque, bueno, esta no es una institución educativa, Claro. ¿no? Yo les contaba un poquito cuando ustedes me hablaron que los centros de día no son escuelas, no son colegios, no tenemos el objetivo de que los concurrentes, le llamamos concurrentes a las personas que asisten, aprendan cuestiones pedagógicas para después rendir un examen. ¿Sí? Sí que aprendan cuestiones de la vida para poder desenvolverse. Sí, a veces es aprender a manejar el dinero para poder hacer sus compras, por ejemplo. Sí. Pero no es un objetivo que después se va a andar rindiendo un examen o se termina o se egresa. Claro. En ese caso, cuando hay una discapacidad, yo supongo que habrá distintas formas de la discapacidad en distintas personas. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se hace para poder juntar un grupo y llevarlo adelante cuando son tan distintos entre sí? Bueno, nosotros, primero que hay que cumplir con ciertas obligaciones que nos establece, nosotros justamente este librito que me traje para la entrevista, es el marco básico, que es la ley que a nosotros nos dice cómo tiene que funcionar un centro como este. Nosotros trabajamos con un profesional cada 10 concurrentes a cargo del taller que se esté dictando, más un orientador para esas 10 personas también. O sea que ya hay 2 personas a cargo de 10. También tenemos un auxiliar por turno, que es una persona que si alguno de ellos necesita asistir al baño y necesita apoyo para hacerlo porque no lo puede hacer de manera independiente, los acompaña, bueno, lo que se necesita. Entonces, una regla importantísima para trabajar en discapacidad es tener todo el equipo profesional que se necesite y no menos, digamos. Es algo en lo que no se puede ahorrar. Esto no es un negocio. No. En lo que uno, claro, tenga que estar ahorrando. Es un servicio personalizado. Nosotros trabajamos con cada uno de nuestros concurrentes en lo que necesitan. Y tenemos grupos diversos porque ciertamente hay distintos tipos de discapacidad. Hay discapacidades viscerales, hay discapacidades mentales, hay discapacidades motrices, según dónde esté ubicado o cuál sea la funcionalidad que está ahí complicada, es cómo se clasifica. Y bueno, se trabaja distinto con cada una de estas personas. Pero como acá trabajamos con talleres grupales,
Lo que sí se hace es adaptar lo máximo posible la actividad a la necesidad de apoyo de cada concurrente. En alguna tarea va a haber un concurrente con discapacidad intelectual que no tenga ningún problema de realizarla porque es una actividad motriz, ¿sí? Pero aquel que tiene complicaciones motrices va a necesitar más apoyo. Sí. Y en otras actividades podemos encontrar una persona muy complicada a nivel motriz, pero con un intelecto intacto. Claro. Entonces las actividades intelectuales no va a necesitar tanto apoyo como la otra persona. Claro. Entonces depende mucho, hay actividades en las que se desempeñan con más habilidad que en otras. Sí. Usted, Constanza, dijo que esto es un hogar de día. Centro de día. Un centro de día. Yo me imagino también que la otra parte del día, donde el concurrente no está acá, sino en su casa, exacto, tiene que tener una especie de asistencia, una especie de contacto, un vínculo con la familia, los didactas, los profesores, los que atienden. Sí. Porque acá se lo atiende, pero después en su casa también tendría que haber otro tipo de atención o instrucción para que la contención familiar, también, el grupo familiar también lo acompañe. Sí, de hecho este mismo jueves 20 a la mañana, tenemos el tercer taller de familias del año. Nosotros tenemos un espacio mensual que se llama Familias Acompañando, que se invita a todas las familias de los concurrentes a asistir. Se trabaja con nuestra trabajadora social y con nuestra psicóloga y con algunos de los profesionales invitados. Por ejemplo, el taller de este jueves va a ser sobre hábitos saludables. Entonces tenemos una médica también, que la médica va a coordinar este taller. Esto es una vez por mes, ¿sí? Donde conversamos con las familias sobre las dificultades que ellos tienen en casa, los miedos, las estrategias que utilizan. Favorecemos el intercambio, la socialización de experiencias para que las familias estén también integradas entre ellas. Porque tener hijos con discapacidad es un trabajo distinto al que tiene una familia que no tiene un hijo con discapacidad. Obviamente, sí. Un hijo, un sobrino, un hermano, las familias son bastante complejas. Hoy no es solamente un hijo con discapacidad, algunos viven con sus hermanos o con algún tío. Sí. En el caso de aquí, de este centro de día, ¿hay personas de edad? Porque usted dijo que son todos adultos. Son todos adultos. Tenemos el más jovencito, que entró hace poco, tiene 19 años. Y el más grande tiene 66. Hoy están los dos. Perdón, pero hay chicos con discapacidad que tienen... ¿Niños? Sí, claro. Y entonces, es decir, ¿qué opciones tienen ellos mientras tanto? Bueno, esta institución es exclusiva para... Esta es exclusiva para adultos porque el centro de día, como te digo, no tiene el componente educativo. Con los niños, por lo general, según el tipo de discapacidad que tengan, si no pueden asistir a una escuela normal de manera integrada, a veces van con algún acompañante terapéutico, con una maestra especial que los ayuda a los niños y a la escuela a integrarse mutuamente en relación a la discapacidad que el niño posee. Pueden también asistir a la escuela especial. Aquí en Santa Rosa antes se llamaba Rayito, ahora es Escuela Especial Santa Rosa de Calamuchita. Que asisten los niños de primaria y secundaria. Por lo general, cuando terminan el secundario, una de las opciones es un taller, un centro de día para que puedan venir a hacer talleres que tengan que ver más con la vida de adulto. Sí. No me interesaría saber después sobre esa escuela. Bien, perfecto. Sí, esa sí está dentro del sistema educativo. Ahí sí hay maestras especiales. Bueno. Ahora, Constanza, una pregunta de otra índole. Sí. ¿Por qué elige la psicología y este tipo de tarea? ¿O se le da solo en la vida que a uno tiene que ir tomando lo que la vida le ofrece? ¿O usted quería algo así para su desempeño? Qué linda pregunta. Bueno, yo no elegí trabajar en discapacidad cuando cursé la carrera. Creo más bien que yo desempeño un rol mucho más institucional, más de dirección administrativa y organizacional, que por ahí no trabajo yo directamente, por ejemplo, con los concurrentes. O sea que ejerzo más un rol que tiene que ver con la psicología organizacional, que es lo que sí elegí. Sin embargo, cuando ingresé a trabajar a esta institución, me ofrecí fui yo, presenté mi currículum, hablé con la gente de la comisión
Y en ese momento se necesitaban algunos cambios organizacionales para hacer que la institución crezca y yo me ofrecí exactamente para eso. Me parecía que había algunos conflictos que estaba bueno que pudieran solucionarse para que esto avance. Y la verdad es que una vez que ingresé, cuando uno tiene una vocación de servicio, es muy difícil irse de acá. Se siente conectado. Yo me conecté inmediatamente. La verdad es que me gusta, trabajamos con un equipo de profesionales que son excelentes personas, es un equipo muy hermoso, hay mucha honestidad, mucha sinceridad, mucho diálogo. No es fácil trabajar en discapacidad, con lo cual uno se frustra mucho, lo que quizás en otro lugar se tarda 10 días en lograrse, a veces las personas con discapacidad tardan más tiempo porque tienen otros tiempos de funcionar, entonces uno a veces se frustra y está bueno tener un equipo que acompañe en eso, así que hemos construido un equipo muy, muy fuerte y muy lindo. Y bueno, y la verdad es que el grupo de concurrentes que asiste y sus familias, uno, o por lo menos en mi caso en particular, yo me encontré empujando para un lugar que me gustaba empujar, esto de poder aportar a la sociedad, a una sociedad más inclusiva, más justa. Bueno, soy bastante idealista, así que creo que me enganché por ese lado y que todos coincidimos en eso, incluyendo a las familias, empujamos todos bastante fuerte. Ahora, esta labor exige mucha participación, mucha disposición al servicio, naturalmente, porque uno tiene que amar a los chicos y a los grandes, digamos, en esas condiciones, ¿no es cierto? Porque a veces, lo primero a veces es el rechazo, ¿no es cierto? Pero poco a poco la sociedad se va abriendo, porque antes las madres o las familias ocultaban a los chicos cuando cuando tenían discapacidad. En cambio ahora usted lo ve por la calle caminando, es decir, y además me consta que son tremendamente amorosos, es decir, mucho más amorosos que cualquiera de los chicos normales. Bueno, usted lo sabe mejor, ¿no? Sí, bueno, algunos. No todos son tan simpáticos. No, en ese sentido, a veces uno también tiene como un prejuicio a favor o un prejuicio en contra, ¿no? La verdad es que las personas con discapacidad son como cualquier persona, tienen sus días buenos, sus días malos, hay algunas personas más simpáticas, otras no tanto. Algunos son amorosos, otros no. Sí, por ahí, según el tipo de discapacidad que tengan, hay algunos filtros que no tienen igual que el resto de las personas que nos hemos educado y estructurado, qué sé yo, en el primario, el secundario, ¿no? Sí. Pero sí coincido mucho en que por ahí la discapacidad genera rechazo y que este rechazo está muy estudiado desde las teorías de la discapacidad y más tiene que ver con el desconocimiento que con cualquier otra cosa. Por ahí uno tiene miedo de lo que no conoce. Entonces cuando uno no conoce cómo funciona una persona con, no sé, con síndrome de Down, y el síndrome de Down es una característica que tiene rasgos físicos que se notan rápidamente, y uno entonces dice, ahí tiene algo. Y entonces uno, ¿cómo le hablo? Y me entiende, ¿y qué le digo? Y entonces uno se asusta, ¿y qué hace uno cuando se asusta de algo? Huye, se aleja. Cuando empezamos a trabajar en discapacidad, lo principal es informarse. Es informarse de qué se trata, cómo funciona una persona con esta característica, cómo no, qué cosas puede, qué cosas no, para qué cosas necesita apoyo, en cuáles se puede desempeñar por sí mismo. Y uno al empezar a saber del tema, el rechazo va cayendo porque es simplemente entender el idioma y la lógica del otro, y entonces ahí uno se empieza a poder acercar. Ese es uno de los trabajos que se está dando mucho, porque al visibilizar tanto la discapacidad, ahora vieron que en las redes sociales hay videos, hay películas, hay series, hay un montón de cosas que hacen que esto se visibilice. Y bueno, uno entonces se empieza a informar, lo empieza a ver, se empieza a volver algo más cotidiano, y eso siempre es a favor de la inclusión. Y además es muy posible que el chico o la nena o la persona, digamos, con discapacidad, perciba cuando usted se acerca, si realmente se acerca cerrado, como con escudo, o se acerca abierto.
Bueno, todos se dan cuenta. Bueno, es algo que nos pasa bastante a todas las personas y vos sabés que es eso que comentas. También está como la necesidad de acercarse a veces, ¿no? Como para mostrar que uno está bien con eso. Y por ahí criticamos un poco eso de los profesionales, porque uno no anda acercándose en la calle a cualquier persona, ¿no? Digo, si yo voy caminando, me los cruzo a ustedes, capaz que no vaya a decirles, ¡ay, qué lindo! Y tocarle los cachetes o algo así. Por ahí con las personas con discapacidad, sobre todo si son niños, es como que la gente a veces sí tiene eso, pero creo que es parte de lo mismo, para que no sienta el rechazo, entonces le demuestro mi amor. Y a veces es simplemente La la naturalidad. nada, claro. Sí. Estamos todos caminando por esta vereda y nada más. No poder, Claro. esto de poder naturalizar me parece importante. Constanza, ¿recuerda algún caso que haya trabajado aquí en la institución y haya tenido algún resultado? ¿Nos puede contar ¿Alguna anécdota? alguna anécdota? ¿Alguna anécdota que sea interesante? Hay anécdotas en particular. Bueno, sí, vamos, como para que ustedes también y la gente pueda entender un poco qué trabajamos desde acá. Tenemos una concurrente que tiene síndrome de Down y además ceguera. Y se venía en transporte. La traía un transporte particular hasta acá y se volvía con ese mismo transporte. Y empezamos a trabajar con ella, primero en el uso del bastón, que le daba mucha vergüenza, porque también el uso del bastón a las personas ciegas a veces les da vergüenza usarlo. Porque... ¿Una persona mayor? No, es una chica joven. Y se empezó a trabajar con ella en que se anime a usar el bastón. ¿Por qué? Porque ella andaba del brazo de alguien todo el tiempo. Entonces el uso del bastón lo que te da es independencia y autonomía. Entonces de a poquito empezó a usar el bastón y junto con el impulso de usar ese bastón empezó a querer irse en colectivo con una compañera que venía en colectivo. Entonces de pronto ella, de que la lleven del brazo hasta el auto y la saquen del brazo del auto, empezó a venirse sola en colectivo con su bastón. Claro. Eso es un logro para nosotros, ¿sí? Eso es un logro. Que una persona pueda adueñarse de sí misma, de su deseo y poder independizarse, generar autonomía y una cosa tan simple como venir en colectivo, que cualquier persona dice no es tanto drama, bueno, pero en algunas personas con discapacidad sí lo es y eso fue muy lindo y estuvimos todos muy contentos de que suceda. Claro, seguro. Sí, eso fue muy lindo. Bueno, esa es una de las cosas que me comentó no es podóloga, ¿no? La mamá de Julieta. La mamá de Julieta dice, aquí le enseñan a que ella sea independiente, porque esta es una vaga. Viene acá y no hace nada, está todo el día con su... Pero allá le enseñan a que ella tiene que asumir su responsabilidad y responsabilizarse por su limpieza, por su higiene y todo lo demás, y yo no le tengo que andar atrás. Dice, antes no le enseñaban eso, por años estuvo en el otro colegio, y ahora sí. Dice, yo estoy chochísima, dice, con la forma en que realmente encara la enseñanza de ellos ahora, ¿no? Bueno, qué bueno. Eso es como una encuesta favorable sí, de los usuarios. Sí, bueno, fue lindo. Una de las cosas que pasó con ella, por ejemplo, es que se comía mucho las uñas y participaron nosotros tenemos un taller de actividades de la vida diaria con una terapista ocupacional. Una de las temáticas que trabajan es higiene, aseo personal y arreglo personal. Entonces ese día estuvieron trabajando en la higiene de las manos, los pies, se pintaron las uñas, ella se pintó sola sus uñas y desde que se las pintó no se las come más. ¿Por qué? Increíble. Porque las resignificó, porque ahora no son solamente una cosa que está en las manos y que yo me muerdo, ahora son mis uñas que son parte de mi estética, de mi belleza. Bueno, esos son grandes logros. Claro, qué lindo. Claro, fantástico. Bueno, y para terminar, redondeando, ¿hay algún proyecto de aquí en adelante en la institución o en su vida personal? Bueno, por ahora vienen juntas las dos cosas, pero sí, desde que yo ingresé, primero con la comisión
nos proyectamos categorizar esta institución, que quiere decir que sea reconocida por la provincia y que las obras sociales nos tomen como prestadores, y entonces financieramente también la institución se puede autosustentar. Sí. Porque antes la verdad es que teníamos que estar juntando plata qué sé yo, vender pizzas, hacer siempre eventos para juntar el dinero, ¿no? Entonces, categorizarla te da un estatus no solo financiero, sino también social, digamos, ahora es una institución Obviamente. mucho más reconocida. Y este año hemos abierto un segundo turno. Antes funcionábamos solamente por la mañana y desde marzo abrimos el turno tarde, así que tenemos un grupo a la mañana, un grupo a la tarde, y esto implica que de a poquito vayamos incorporando más profesionales, más talleres, y podamos llegar a un cupo máximo de entre 30 y 40 personas por turno, que no tiene que ver con la cantidad de usuarios, sino con la cantidad de servicio que podamos brindar. Claro. O sea, que haya más gente que tiene la posibilidad de acceder a estos talleres. Si uno tuviera una visión social, así de toda la sociedad, ¿hay algún estudio que diga qué porcentaje de personas tienen discapacidad? El 12%. 12% de la población, por lo menos en Argentina. 12% sí, de algún tipo de discapacidad. No todas son discapacidades para centro de día o para escuela especial, sí, pero el 12% de las personas en Argentina padecen algún tipo de discapacidad. Perdón, digamos, ¿la asistencia es rentada o es gratuita? Es mixto. Tenemos un aporte mensual para las personas que no tienen obra social y que no les cubre el centro de día. Hacen un aporte, se establece un mínimo, se establece un monto, sí, pero luego se establece una media beca y una beca total si la persona realmente no tiene ningún ingreso ni ninguna forma de sostenerlo. Quienes tienen obra social se ayuda a gestionar todo el trámite para que la obra social les cubra y ellos no tengan que poner un centavo. Y bueno, y las becas totales, como les decía. O sea que hay gente que paga un poquito porque su obra social todavía no le cubre. Está perfecto. Pero sí te puedo asegurar de que nunca, jamás una persona se ha quedado afuera por cuestiones de dinero. Jamás. No es nuestra manera de trabajar. Eso es muy importante. Sí, sí. Por favor, ¿por qué no da la dirección y el número de teléfono de acá? Bien, bueno, les voy a dar todo. Nosotros estamos en Santa Rosa de Calamuchita, en la calle Jaime Dávalos, sin número hasta hace poco, pero ahora nos han dado que es el 174, así que Jaime Dávalos 174, como referencia estamos entre el Mundo de los Chicos y el IPED 422. Otras escuelas. Son dos escuelas. En las redes nos pueden encontrar como Estrella Case, tenemos Facebook, tenemos Instagram, y si no por WhatsApp o por teléfono, nuestro número de teléfono es 3546-155-22-171. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo quisiera terminar presentándola otra vez, la psicóloga Constanza Cuadrado, es directora de acá del Centro de Día, Estrellas Brillantes, que depende de la ONG CASE. Exactamente. Bueno, muchas gracias, porque a mí me ha conmovido realmente toda la obra, tener un panorama que hay mucha gente que se dedica realmente a hacer este tipo de trabajo, este tipo de asistencia, y es algo tan valioso que, bueno, es un agradecimiento el que le doy. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes también por socializar esto que nosotros hacemos, y que realmente es una obra de servicio, pero bueno, no es beneficencia, ¿no? Digo, nosotros somos todos profesionales que hemos estudiado para desempeñarnos, tengo un trabajo, a todos nos pagan, menos a la gente de la comisión, ellas hacen la obra más grande. Esto sí me parece importante también destacarlo. Ninguna institución como esta llega a donde estamos sin este grupo de gente, claro, como la comisión directiva, que trabajó durante muchísimos años de manera gratuita para que esto llegue al lugar a donde está. Entonces, digo, nuestra presidenta algo, claro, y el resto de las personas que trabajan en esta comisión son un pilar fundamental, socialmente hablando, para que estas instituciones crezcan y haya cada vez más. Eso quiere decir que siempre hay algo detrás, como anónimo,
que tiene tanto valor como lo que se ve. Lo que se ve. Yo creo que hay dos cosas súper positivas, que es la comisión, como usted lo dice, que probablemente se fue renovando a través de los años, pero que sin embargo sí trabajan independientemente del reconocimiento, porque ellos están en la oscuridad. Ustedes son la cara visible, ¿no es cierto? Pero además lo segundo es la armonía con que ustedes trabajan, porque usted habla con mucho gusto sobre el equipo que acá realmente está trabajando, y eso me parece fantástico. Sí, en ese sentido, creo este idealismo que nos une a todos, ¿no? Digo, las familias, la comisión, los profesionales y los mismos concurrentes, todos queremos que la discapacidad sea incluida en la sociedad, salir de las sombras, entrar a la visibilidad, a poder compartir los mismos espacios, a tener accesibilidad, y esa es una lucha social súper importante en la que todos estamos de acuerdo, así que desde ahí trabajamos muy bien. Adelante. Bueno, muchas gracias, Constanza. Muchísimas gracias a ustedes. No le digas que estoy, dile que Alfonsino no vuelve. Y si yo
Alfonsina y el mar, samba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna. Esta samba es probablemente uno de los mayores exponentes del folclore y la música popular argentina, y un clásico del cancionero latinoamericano. Ha sido interpretada por innumerables artistas de diversos géneros. En este caso, fue una interpretación hecha en Suiza, tomada de un concierto en vivo, en Suiza, país de origen de la poeta Alfonsina Storni. Y la música fue ejecutada en la sala Victoria Hall de Ginebra por la soprano argentina Mariana Flores y el guitarrista argentino Quito Gatto. Interpretaron Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez y Félix Luna. Bueno, continuando con el programa Caminemos Juntos, ahora estamos en el tercer bloque y queremos hablar de un tema que nos atrajo por sus características. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no es cierto? Y en especial siempre nos enseña algo nuevo cuando investigamos los japoneses, porque tienen una cultura milenaria. Y hoy nos quieren enseñar de que es posible vivir bien y mejor, con lo que ellos llaman el Ikigai. Se escribe I-K-I-G-A-I. Ikigai. Ikigai. ¿Cuál es el secreto japonés del Ikigai? Es un término del idioma japonés compuesto por dos vocablos, Iki, que significa vida, y Gai, que es la realización de lo que uno espera y desea. No hay una traducción literal que podría definir, pero se podría definir como la razón de vivir o la razón de ser. O en otras palabras, lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Su cultura nos dice que todos, sin excepción, tenemos un Ikigai, pero encontrarlo requiere una búsqueda interior, profunda, compleja, que resulta clave para ser feliz. Sí, eso es algo que quizás mueve a todos los seres humanos, ¿no? De la búsqueda de la felicidad. Pero acá me parece a mí que el Ikigai, como tanto también en el orden espiritual que nosotros damos a la vida, no es la búsqueda específica de la felicidad. Es decir, no es que uno tiene que lograr el éxito, estar sano, estar con salud, conquistar o alcanzar tal título o conquistar tales éxitos para ser feliz, porque si no uno siempre está corriendo detrás de las cosas para poder llegar a la plenitud. A mí me parece que ser feliz es algo así, me parece que es lo que quiere decir el Ikigai, que es tomar la vida quizás con responsabilidad, con entera responsabilidad, para vivir plenamente lo que nos toca vivir. A veces, si tenemos una enfermedad, como habíamos visto antes, o una limitación física, no significa que nosotros tengamos que esperar hasta que esa limitación se disuelva, desaparezca, para que uno pueda recién empezar a pensar en ser feliz. No, es asumir con responsabilidad la condición que uno tiene y vivir con responsabilidad, decíamos, plenamente toda la vida. Algo así me parece. Ikigai. Sí, también yo lo veo, sí, agregando a lo que se viene diciendo, como no como un logro, diría, en sí, sino como una consecuencia. Quizás acá tenemos de por medio varios inconvenientes. Primero, el idioma, la traducción, que no siempre puede ser tan fiel de un idioma que no tiene los mismos caracteres que los nuestros. La cultura que ellos tienen, que si bien, digamos, en cierta manera se han asimilado bastante a Occidente en muchas cosas, sus características básicas fundamentales siguen siendo orientales.
Creo que por eso son algunos de los inconvenientes que podemos transformar en ventajas, como para abrir nuestra conciencia, nuestra cabeza, tratando de captar esto. Yo lo veo casi como una consecuencia, como decía recién, de un trabajo interior que no descarta los elementos externos de la vida. El trabajo interior lo que hace es trabajar sobre lo único que podemos trabajar, que es sobre nosotros mismos. Los elementos externos, las personas, las cosas, los animales, el entorno, son justamente cosas externas a nosotros y no siempre podemos mover las cosas como a nosotros nos gustaría para que todo marche según nuestro parecer. La vida en sí, las cosas, las personas, son como son independientes. Viven lo que tienen que vivir, hacen lo que tienen que hacer. Y nosotros formamos parte de ese gran conjunto. Tal vez armonizando en ese gran conjunto nuestra búsqueda interior, en nuestro trabajo interior, en lo que nosotros queremos lograr en la vida, se da como una consecuencia esa dicha, esa paz, esa felicidad, de esa armonía, pero que me parece que cuando uno la busca determinadamente se nos escurre entre los dedos. En la cultura okinawa se la concibe como una razón para levantarse cada mañana. Ajá. Es decir, una razón para vivir y una razón para disfrutar cada uno de los días. El Ikigai habita, nos dicen ellos, en nuestro interior desde siempre y en todas las almas. Pero su búsqueda merece un esfuerzo que es a veces duro y difícil. Y citan 4 puntos claves para esto. 1. Pasión. 2. Vocación. 3. Misión. 4. Profesión. Que es la superposición de estos 4 elementos lo que produce ese estado. Por un lado, entonces, es lo que a uno le gusta, la pasión. La vocación, lo que una persona siente y sabe. La misión, lo que el mundo necesita. Y la profesión es aquello por lo que puedo o no ser recompensado. Por ejemplo, ganar dinero. De algo hay que vivir. Claro, está bien. Es interesante esa vinculación de esos cuatro elementos, ¿no? Es como que hay una integración, una complementación. No tendría que haber uno por encima de otro, sino que todos aunados hacen que el ser humano camine en la vida realmente con total plenitud. Ahora yo me pregunto también, ¿los seres humanos todos estamos conscientes o podemos estar conscientes de estos elementos? ¿Tenemos que estudiar lo que es el Ikigai o lo que es nuestra vocación o lo que es nuestra responsabilidad espiritual para poder seguir adelante? ¿Cómo vemos a veces en las generaciones si están atentos a ese desenvolvimiento o es que está un poquito descuidado? ¿Cómo podemos transmitir esa necesidad de crecimiento espiritual en los seres humanos? Bueno, a mí me parece, como para empezar a opinar con algo, ¿no? A mí me parece que cuando uno está en lo que tiene que estar, en lo que sabe que tiene que estar, por más que le cueste, por más que sea difícil, por más que uno tenga contratiempos, inconvenientes, todo ocurre así en la vida, nada se da así como así. Hay un estado de plenitud interior, como digo, más allá de los inconvenientes y los problemas que puedan existir. Cuando uno está despistado, valga la expresión en toda su amplitud, es decir, está buscando por donde no es, está desorientado, Está fuera de la pista. Claro, busca y no se conforma y busca en otro lado y está a los tumbos. No puede estar pleno.
Es decir, le falta un norte, le falta una orientación para enfocar los esfuerzos, el trabajo que está haciendo. Entonces, respondiendo en parte a lo que pretendiendo responder en parte a lo que se decía recién, yo creo que la información ayuda. Nosotros tenemos mucho material en nuestras enseñanzas. Cada camino tendrá las suyas. Entonces uno estudia, uno lee, uno aprende, y con todos esos elementos empieza a trabajar y a ver por prueba y error si es por acá o no, pero tiene una guía. Creo que lo difícil es para la persona que no tiene una guía. Entonces, no está mal, me parece a mí, que si encuentra un escrito sobre el Ikigai y le gusta, lo use y le va a venir bien. O cualquier otra cosa que le ayude a orientar ese esfuerzo en la vida, que es lo único que a mí me parece que nos puede dar sentido como seres humanos. Bueno, hemos planteado un tema y vemos a la reflexión, lo dejamos ahí en remojo. Escuchemos un poquito de música y retornamos con el asunto que nos convoca para caminar juntos. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. I'm gonna fight 'em all. A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Escuchamos el tema Sweet Dreams, Dulces Sueños. Este es el título de una canción de la banda de Estados Unidos de Marilyn Manson y que ha interpretado el grupo Pomplamoose. Este es un dúo musical estadounidense también, compuesto por los multiinstrumentistas californianos Jack Conte y Natalie Down. Este dúo Pomplamoose se formó en el verano de 2008 y vendió aproximadamente 100.000 canciones en línea en 2009, solamente en 2009. Son conocidos por su variado estilo musical y al mismo tiempo ellos rechazan ser etiquetados en un solo género en particular. Este dúo, Jack y Natalie, se casaron el 25 de mayo de 2016. En esta versión hay invitados especiales que complementan el equipo del grupo.
Sweet Dreams, por el grupo Pomplamoose. Muy bien, continuamos con el tema que nos estábamos desarrollando, que es el Ikigai. Decimos que llegar al Ikigai implica un proceso que, por sobre todas las cosas, primero significa salir del estado de confort. Es decir, quitarnos de encima muchos hábitos y costumbres de muchos años. Debemos reinventarnos, si así podríamos decir. Reinventar varios aspectos de nuestra vida y así lograr una vida más plena y feliz. Salir de tu zona de confort, mejorar la versión que uno tiene de uno mismo. Es claro que encontrar el Ikigai no es tarea sencilla y el camino presenta, como la renuncia en nuestro camino, ¿no es cierto?, piedras y escollos, y esto implica tropiezos y cambios, pero para ser exitosos en la empresa es necesario esto que voy a decir despacito: aprender a fracasar. Y lo repito: aprender a fracasar. Estas dos palabras solas nos pueden llevar gran parte de nuestra vida y en algunos casos toda la vida, porque es lo que uno menos quiere hacer. Claro. Aprender a fracasar es aprender simplemente a levantarse y continuar sin quejarse. Empezar de nuevo, diría. Claro. Ahí complementaría yo también con que el aprender a fracasar lleva atrás un empeño por triunfar. Y más allá de los fracasos, las caídas, los tropezones que tengamos, levantarse de nuevo. No quiere decir que uno tiene que buscar el fracaso sin prepararse antes. Claro. Sí, a mí me parece que es muy interesante lo que se dijo José Manuel. Yo lo veo como que lo que solemos llamar fracaso en algún aspecto es más que nada una cuestión emocional. Ajá. Uno se siente que fracasó. Digamos, es como si en un partido que todavía no terminó, un crack patea al arco y le erra. Y ese gol podía haber hecho que ganaran ellos. Sí. El partido sigue, pero se siente mal la persona. Entonces, si en ese sentirnos mal porque le erramos al arco, dejamos de jugar, ahí sí que viene la pérdida del partido. Pero si nuestro empeño nos sacudimos y decimos, no, yo sigo a ver qué pasa, entonces podemos revolcarnos muchas veces durante el partido, pero si no ganamos, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, pusimos todo nuestro empeño y la paz viene por ahí, por haber puesto todo nuestro empeño. En ese caso el ganar es como ante uno mismo. Cumplí todo lo que podía, hice el esfuerzo hasta donde me daba. Entonces es como una ganancia, un éxito, terminar. Que perdimos el partido. Claro, se perdió el partido. No, y además hay que hacer como decía Castañeda, hay que dar al máximo y después un poco más. Sí, muy bien. Hay una partecita final que dice aquel artículo: el Ikigai es otro de los muchos secretos por los cuales los japoneses son una de las poblaciones con mayor esperanza de vida a nivel mundial. Tienen una gran expectativa de vida, y eso lo había visto en otros artículos también, que los longevos, mayores longevos en la Tierra, son los japoneses y después creo que los españoles. Tiene muchas cosas que ver, el espíritu, la extroversión, el ánimo, la actitud. Parece que hay estudios hechos en muchos sentidos en ese aspecto. Y llama la atención que el Ikigai influye de esa manera, posiblemente en toda esa población. Y hago una reflexión que me viene a la cabeza porque hace poco hicimos una nota, una entrevista, donde una persona decía que en esa cultura japonesa había a veces suicidios porque los jóvenes no conseguían lo que podían, lo que esperaban conquistar,
y venía algo así como el harakiri o el no sé qué, donde se quitaban la vida. ¿Qué contraste, me pregunto, o cómo será realmente esa cultura? Porque estamos muy lejos de comprenderla. ¿Cómo será esa cultura que muestra tantos contrastes? El ikigai por un lado y el harakiri por el otro. Hay otro aspecto que también es interesante considerar, es el devenir. El ikigai, por eso, puede durar muchos años en una persona que lo ha adquirido y lo ha alcanzado. Pero una persona de 30 años puede tener un ikigai que le permita ser feliz y vivir armoniosamente en la vida. Pero puede ser muy distinto de esa persona cuando tiene 60 años, como consecuencia de los cambios constantes de la vida. Y otra cosa que ya lo dijo José, pero quiero volver a rescatar, es qué paradoja hay en la cultura japonesa. Y digo dos aspectos, muy rápidamente. Uno, el del trabajo. Antes, la cultura japonesa, el que se consagraba a una empresa moría con la empresa. Y la empresa, además, hacía todo lo posible para que cada uno de sus empleados sean y sigan con ellos hasta el final. Pero ahora ya no es así. Esa tradición ya ha dejado de existir. Lo mismo sucede con los jóvenes, como decía José. Ahora, ese joven, a pesar de que tiene en su tradición el ikigai como una forma de encontrar equilibrio en la vida, sin embargo, si no puede alcanzar los objetivos que la sociedad le exige, no que él se autoexige, sino la sociedad y el medio con el que está tan comprometido y identificado, y no lo puede alcanzar, entonces lo mejor es quitarse la vida. Bueno, por eso, yo no conozco la cultura japonesa a fondo como para ver si todos los jóvenes son así o todas las sociedades tienen esa presión. Pero lo dejamos para la reflexión. ¿Usted quiere decir algo? Sí, a mí me parece que si bien hoy es evidente que hay orientales y hay occidentales y hay africanos y hay chinos y todo lo demás, la cultura en el mundo se ha globalizado bastante. Y hay muchas cosas que tiene una sociedad que la nuestra también la tiene. Muchos defectos que nosotros vemos en otras sociedades que nosotros también las tenemos, en mayor o menor medida, de un modo o de otro. Creo que está todo bastante globalizado. Y una cosa que se nos decía recién, o que se nos decía hace un tiempo, pero que yo lo relaciono con lo que se decía recién, que hay una exigencia mayúscula en Japón y probablemente en el mundo, habría que ver cómo es en Estados Unidos y otros países que van en punta, con la juventud. En cuanto a los estudios, en cuanto a las exigencias, no cualquiera llega, aunque se rompe el alma hablando en criollo. Entonces también puede ser que eso genere un retorno del péndulo en el otro aspecto, ¿no? Entonces sí, yo creo que va por donde se decía recién, pero me parece que no es exclusivo ni del oriental ni del pueblo japonés, sino que está difundido en todo el mundo. Bueno, muy bien. Dejamos planteados muchos temas para la reflexión. Gracias por acompañarnos. Aquí dejamos de caminar por ahora y volvemos a caminar junto a ustedes el próximo domingo, siempre en Radio Flash, Caminando Juntos, el sendero espiritual de CAF. Bueno, no me salió bien. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.